Son las 8:31 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. El gobierno de Polonia atribuyó a un misil de fabricación rusa la explosión ocurrida en el este del país, cerca de la frontera con Ucrania. Varsovia llamó a consultas al embajador ruso, puso en alerta a sus fuerzas armadas y está evaluando consultar a sus socios de la OTAN si se trata de un ataque a su territorio. Estados Unidos está a la expectativa ante el posible anuncio de la candidatura a la presidencia que podría hacer el expresidente Donald Trump, pese a las investigaciones y causas legales en su contra, ya que los republicanos no tuvieron el desempeño esperado en las recientes elecciones de medio término. Ampliamos con nuestro corresponsal en Washington. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, cumplió sus primeros 100 días en el cargo. El periodo ha estado marcado por el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y su defensa de la paz total, pero se ha visto ensombrecido por la difícil situación económica del país. Analizamos en esta emisión. Iniciamos en Polonia porque el gobierno atribuyó a un misil de fabricación rusa la explosión registrada en el distrito de Lublin, en el este del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. El estallido provocó la muerte de 2 personas, por lo que Varsovia convocó al embajador ruso, destacando ante el gobierno polaco. Tras una reunión del Consejo de Seguridad, las autoridades anunciaron la puesta en alerta de las Fuerzas Armadas y se estudian consultas a los socios de la OTAN para determinar si dicha detonación es considerada como una amenaza a su territorio. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que es muy probable que su país active el artículo 4 de la Carta de la OTAN este miércoles en una reunión de urgencia. Hemos decidido llamar al embajador de la Federación Rusa al Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores hablará pronto con el embajador ruso. Nos mantenemos en contacto con el gobierno de Ucrania. El señor presidente habló con el señor presidente Zelensky. Estoy en contacto con el primer ministro de Ucrania. En respuesta, Rusia negó que haya realizado ataques en la zona fronteriza donde ocurrieron los hechos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información sobre el incidente. Por su parte, Estados Unidos se muestra cauto ante los señalamientos contra Rusia y el Pentágono informó estar evaluando la situación. Por el contrario, el presidente de Ucrania culpó directamente a Moscú del ataque. Somos conscientes de los informes de prensa que alegan que 2 misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo. Así que cuando tengamos una actualización para proporcionar, nos aseguraremos de hacerlo. Polonia, los estados bálticos. Es solo cuestión de tiempo antes de que el terror ruso vaya más allá. Es necesario poner al terrorista en su lugar. Cuanto más tiempo sienta Rusia la impunidad, más amenazas habrá para todos los que puedan ser alcanzados por misiles rusos. Entre tanto, las autoridades ucranianas aseguraron que Rusia lanzó este martes un centenar de misiles, provocando apagones a lo largo y ancho del país, en un ataque que catalogaron como el mayor desde que comenzó la guerra. 8 millones de usuarios quedaron sin servicio de electricidad, que luego fue reconectado. Los bombardeos llegan pocos días después de que Ucrania retomara el control de la región de Jersón. Manuela Cano con los detalles. Cerca de un centenar de misiles rompieron la aparente calma que reinaba en territorio ucraniano. Rusia contraatacó días después de que las fuerzas de Kiev recuperaran la región de Jersón. Zelensky advirtió que los bombardeos podrían continuar. Una decena de ciudades fueron tocadas por lo que Ucrania denominó como la mayor ola de ataques desde que se desató la guerra. Se lanzaron 85 ataques con misiles contra Ucrania, contra nuestras ciudades, principalmente en la infraestructura energética. Está claro lo que quiere el enemigo, no logrará su objetivo. Estamos trabajando, restauraremos todo, sobreviviremos a todo. Gloria a Ucrania, lo estás haciendo muy bien.
Kiev sufrió los efectos de los bombardeos, que chocaron contra apartamentos residenciales. Sentí la explosión, luego vi el humo, corrí al balcón para ver de dónde venía el humo. Al principio pensé que podría ser una explosión de gas. Y entrada la noche, la oscuridad se apoderó de nuevo de las calles de la capital, debido a cortes de energía por la infraestructura eléctrica afectada. Creemos que nadie debería hacer esto, especialmente nuestros vecinos. Esperemos que ganemos. Gloria a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ataques llegan el mismo día en que los miembros del G20 se reunieron para discutir la guerra en Ucrania, en la que múltiples países se preparan para dar una declaración conjunta en contra de la invasión rusa. Estados Unidos condenó rotundamente la ola de ataques y aseguró que solo servirán para aumentar las preocupaciones del grupo. Cambiamos de tema y vamos a Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy fue elegido nuevamente como líder de su partido en la Cámara de Representantes del Congreso. De esta manera, McCarthy queda en una posición privilegiada para convertirse en el presidente de ese órgano legislativo en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi, si se confirma la mayoría republicana en la Cámara. El representante fue elegido en una votación secreta de su partido, con lo que inicia una campaña de cara al plenario del 3 de enero, cuando los 435 integrantes de la Cámara Baja escojan a un presidente. Y hay expectativa en Estados Unidos por el anuncio que podría realizar el expresidente de ese país, Donald Trump, quien podría anunciar de manera oficial su intención de ser nuevamente candidato por el Partido Republicano para regresar a la presidencia del país. Previamente conversamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal en la capital estadounidense, que nos dijo por qué insiste Trump en lanzar su candidatura justo después de las elecciones de medio mandato. Sí, y a pesar incluso de que senadores republicanos como Pat Toomey de Pensilvania diga que el Partido Republicano ya tiene que superar a Donald Trump y que otras figuras importantes del partido digan públicamente que hay que pensar en otros políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2024, Donald Trump insiste y hará este discurso hoy alrededor de las 9 de la noche desde la Florida, desde su mansión en Mar-a-Lago. Insiste en parte porque sabe que todavía tiene la atención mediática y porque todavía tiene bastante poder político dentro de su partido, dentro de la facción MAGA, Make America Great Again, que son los republicanos más de corte conservador, más radicales. Además, pues no quiere que sus rivales políticos republicanos sigan ganando terreno, sigan ganando más protagonismo. Esto le podría perjudicar en su interés de volver a llegar a la Casa Blanca y, en tercera medida, porque sabe que tiene pues investigaciones en su contra. Estas investigaciones se podrían demorar de cara a su candidatura. Es decir, como candidato, el Departamento de Justicia tendría pues más dificultades en avanzar en la investigación que se le lleva a cabo por su vínculo, posible vínculo, en la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021 y también por haberse llevado información confidencial de la Casa Blanca precisamente a su mansión en Mar-a-Lago. Continuamos en la Unión Americana porque un juez federal bloqueó el Título 42, una norma que permitía a las autoridades expulsar a migrantes indocumentados, utilizando la pandemia como justificación. Según la justicia, la normativa es arbitraria y caprichosa y el bloqueo entra en vigor de forma inmediata. El Título 42 comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración Trump y se ha mantenido durante el gobierno de Joe Biden. Desde marzo de 2020, cuando entró en vigor, alrededor de 2,4 millones de migrantes han sido repatriados. Este 15 de noviembre se cumplieron los primeros 100 días de Gustavo Petro al frente de la presidencia de Colombia. Entre los que se consideran sus grandes logros en este tiempo están conseguir la aprobación de la ley de paz total y restablecer las relaciones con Venezuela. No obstante, la devaluación del peso colombiano y la falta de integración dentro de su gobierno han ensombrecido este periodo. Para analizar la situación del mandatario y del país, conectamos con Andrés Dávila, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido a France 24. ¿Cómo está la imagen del primer presidente de izquierda de Colombia, tanto dentro del país como fuera? ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, yo creo que es pronto para hacer un balance muy sustantivo, pero sin duda hay algunos aspectos de su gestión que muestran resultados interesantes. Además de los que usted mencionó, yo agregaría pues el avance en la reforma tributaria y sin duda en una agenda reformista importante, fuerte, pero claro, con una situación económica y unas condiciones de
ciertos indicadores de la economía que preocupan y que afectan a la sociedad colombiana. Estamos en ese proceso complejo en que falta ver también hacia dónde avanzamos con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual, digamos, ya se entregaron las bases del plan, de acuerdo con lo previsto en la ley, y en una agenda que vamos a ver cómo se termina de concretar luego de tantos intentos y de tantos anuncios de reformas de fondo. Bueno, y le pregunto de todas formas, ¿cómo está la imagen del mandatario dentro del país y la imagen en América Latina? Yo creo que a nivel de América Latina, pues obviamente en algunos países bien, porque hay acogida a sus propuestas, porque hay coincidencia política, en otros no tanto, cuando hay rivalidad y distancia ideológica, pues evidentemente no. A nivel interno creo que hay que mirarlo bien en términos de qué sectores han mantenido la favorabilidad hacia el presidente y a su gobierno y qué sectores se han ido alejando, que yo creería que están muy de la mano de los sectores de centro, de las élites tradicionales, que no logran aceptar las propuestas de Petro adecuadamente. Pero es una cuestión que hay que ir midiendo muy mes a mes a ver cómo se dan las condiciones de gobernabilidad y de favorabilidad del presidente, que creo en todo caso, comparadas con las de Iván Duque hace 4 años, pues por lo pronto lo hacen ver mejor en la mirada general. Justamente usted lo estaba diciendo, el presidente tiene diferentes vistas, diferentes imágenes dependiendo del sector de la sociedad del que se hable. Con lo visto hasta ahora, ¿se puede pensar que Petro sea una figura que pueda unir de alguna manera a la sociedad colombiana? Es difícil, primero por las condiciones en que fue electo, en donde medio país lo apoyó y medio país votó por su rival. Sin embargo, creo que ha ganado algunos nichos y alguna confianza en algunos sectores, pero sin duda también tiene opositores, no solo en el terreno político, sino ideológico y como de la aceptación a su personalidad, que hacen mella porque salen siempre con digamos, posiciones muy opuestas a todo lo que significa Petro. Yo creo que eso va a ser una tensión a lo largo de los 4 años y que tendremos que estar pendientes de qué tanto logra, yo diría que en el fondo, correr este sistema político tan cargado al centro derecha, correrlo un poquito hacia el centro, ni siquiera diría centro-izquierda, hacia el centro, pero es una tarea larga, dispendiosa y que habrá que ver también del desempeño que se presente en todas las áreas de su gobierno. Pues señor Dávila, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo en France 24. Un gusto, muy amables. Nos vamos ahora hasta Egipto. Después de una semana de negociaciones climáticas, los gobiernos de América Latina y el Caribe dieron a conocer su posición con los discursos de los ministros en la COP27. Una de las intervenciones fue la de México, que renovó sus contribuciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al pasar de la meta de bajar 22% a un 35%. También aspira a duplicar su producción de energías limpias. Desde Sharm el Sheikh, nuestra enviada especial María Clara Calle nos cuenta más de las posturas que tuvieron los latinos. Día de países latinoamericanos en la COP27, con más de una decena de ministros hablando. Y a pesar de las diferencias ideológicas, hubo un llamado al unísono: exigirle a los países más desarrollados que cumplan con la financiación para combatir la crisis climática. Por ejemplo, Argentina y Nicaragua recordaron que es necesario que los más industrializados cumplan su promesa de dar $100.000 millones anuales a los más vulnerables, mientras que Ecuador pidió que esto no sea a manera de deuda. México, por su parte, habló de indemnizaciones para referirse al mecanismo de pérdidas y daños. Indemnizaciones es una palabra que los desarrollados prefieren evitar para no abrir demandas legales, mientras que República Dominicana dijo que no se trataba de caridad, sino de justicia, y que sin este mecanismo no habría un acuerdo en Sharm el Sheikh. Argentina, Ecuador y Chile le pidieron a los más desarrollados que sean más ambiciosos al cumplir y al establecer sus metas climáticas. Por su parte, el ministro brasileño Joaquim Pereira se concentró en defender las labores del saliente Jair Bolsonaro, al decir que sí son un gobierno ambiental por producir hidrógeno y amoníaco verde,
y al decir que, contrario a lo que hicieron gobiernos pasados, ellos no se dedicaron a multar y a perseguir, sino a hacer alianzas con los privados. Sin embargo, no mencionó que bajo el mandato de Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía aumentó un 73%, según los datos oficiales del INPE. Y todo esto ocurre a pocas horas de que el presidente electo Lula da Silva se pronuncie en la COP. Ya habló con los enviados climáticos de Estados Unidos y China y mañana se reunirá con 6 de los 9 gobernadores amazónicos de Brasil y también dará su discurso en el que se espera que ponga a Brasil de nuevo en el centro ambiental. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Herminia Fernández con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.